Hola, hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Vamos a comenzar hoy con el estudio de la geometría analítica y su primer tema, que es la distancia entre dos puntos. Este es un tema muy importante puesto que la distancia entre dos puntos es muy aplicada a la solución de problemas de la vida diaria. Bienvenidos, comencemos. Hablar de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, pues si tenemos dos puntos, el punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto 2 de coordenadas x2, y2, la distancia que separa esos dos puntos en el plano cartesiano está dado por esta fórmula que debemos empezar a manejar, como la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esta fórmula o ecuación matemática nace de prolongar las líneas verticales y horizontales de este triángulo imaginario que podemos formar, y aplicando el teorema de Pitágoras podríamos encontrar el origen de esta ecuación, pero eso lo hicimos en la clase pasada. Hoy nos vamos a encargar solamente de aplicar la fórmula en la solución de ejercicios prácticos. El primero de los ejercicios dice hallar la distancia entre los puntos A, 2,-3 y B, menos 3,4. Pues como lo habíamos dicho, los puntos P1 y P2 del plano cartesiano, en este caso estamos hablando del punto A y el punto B, lo cual quiere decir que si hallamos la distancia entre A y B, A haría las veces de P1 y B haría las veces de P2. Entonces, utilizando esta ecuación que tenemos aquí, tenemos que la distancia entre, utilicemos de pronto otro color. La distancia entre A y B, vamos a utilizar la misma ecuación o la misma fórmula, que está dada por x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale este x sub 2 y x sub 1? Recuerden que estamos hablando de la distancia entre A y B, acá estábamos hablando de la distancia entre P1 y P2. Eso quiere decir que A haría las veces de P1, es decir, que las coordenadas de A serían x sub 1 y y sub 1, mientras que las coordenadas de B serían x sub 2 y y sub 2, porque harían las veces de P1 y de P2. Entonces, utilizando la fórmula de la distancia entre dos puntos, tenemos lo siguiente, que tenemos la raíz cuadrada de x sub 2, si miramos quién es x sub 2, tenemos que es menos 3, menos x sub 1, si miramos x sub 1 es 2, y todo esto elevado al cuadrado, más y sub 2 en este caso sería 4, menos y sub 1 es menos 3, pero fíjense que la fórmula me habla de un menos aquí, con el menos de la componente y sub 1 se va a convertir en más, ¿sí? Explico que este menos de la fórmula con el menos de y sub 1 menos me daría más, ¿no? Entonces tenemos que resolver esta raíz cuadrada y tenemos menos 3 menos 2, como tienen signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo, me daría menos 5 elevado al cuadrado, más 4 más 3 es 7 elevado al cuadrado. Ahora, ya sabemos que toda cantidad elevada al cuadrado es positiva, por lo tanto menos 5 al cuadrado sería 25 y 7 al cuadrado sería 49. De tal manera que nos resulta la raíz cuadrada de 25 más 49 serían 74. Como podemos darnos cuenta, 74 es un número que no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto decimos que la distancia entre A y B es la raíz de 74. Ahora, si ese 74 podemos descomponerlo y sacar algunas partes de esa descomposición en factores primos de la raíz, podemos hacerlo. De lo contrario, queda expresada. Ya como aplicación del concepto de distancia entre dos puntos,
resolvamos un problema como el que aparece a continuación. Dice, demostrar que los puntos que aparecen allí son vértices de un cuadrado. En la geometría analítica es muy importante tener en cuenta que la gráfica ayuda a resolver el problema. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es graficar estos puntos. Para graficar estos puntos, lógicamente, debemos tener el plano cartesiano. Ubicamos el primer punto, que es el punto 0,1, el punto A. Me indica que para X 0 unidades y para Y 1. Eso quiere decir que el punto A va a estar ubicado aquí, 0 para X y 1 para Y. El punto B, 3,5, 3 para X, 1, 2, 3 para X y 5 para Y. Es decir, que debemos subir hasta 5. Aquí van 2, 3, 4, 5. El punto sería este punto de aquí y sería el punto B. El punto C dice 7,2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y subo 2 unidades. Es decir, que de aquí del 7 subimos aquí 2 unidades, ¿sí? Y este sería el punto C. Y el punto D, 4, menos 2, 4 para X, 1, 2, 3, 4 para X y menos 2, es decir, que bajamos 2 unidades. Sería el punto este que tenemos aquí y sería el punto D. Ahora vamos a unir todos estos puntos y miramos que allí aparentemente se forma un cuadrado. ¿Cómo demostraríamos que es un cuadrado? Pues la distancia que hay entre A y B, la que hay entre B y C, la que hay entre C y D y la que hay entre A y D o D y A deben ser iguales. Primero unamos los puntos para ver la figura que se nos forma. Como podemos darnos cuenta, al unir los puntos, aparentemente es un cuadrado, pero debemos demostrar con la ecuación de distancia entre dos puntos que la distancia entre A y B es la misma que entre B y C, es la misma que entre C y D y la misma que entre D y A. Porque recordemos que el cuadrado es una figura geométrica que tiene los 4 lados iguales. Entonces, inicialmente calculemos cuál sería la distancia entre A y B. Utilizando la fórmula que ya debemos sabernos, que es x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado, tendríamos lo siguiente. Entonces, como estamos hablando de A y B, como estamos hablando de los puntos A y B, entonces A vendría siendo el punto P1, es decir, que estas serían las coordenadas X1 y Y1, y las de B serían X2 y Y2. Utilizando esas coordenadas en nuestra fórmula, tenemos que X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado, ¿quién sería? Tenemos entonces, reemplazando en esa fórmula, tenemos que X2 en este caso sería 3 menos X1 en este caso sería 0 elevado al cuadrado más Y2 que en este caso sería 5 menos Y1 que en este caso sería 1 elevado al cuadrado. Tenemos ahorita entonces que 3 menos 0 es 3 elevado al cuadrado es 9 más 5 menos 1 es 4 elevado al cuadrado es 16. Por lo tanto, el resultado de esta operación nos daría raíz de 25. Nos daría la raíz de 25. Y recordar que la raíz de 25 es 5. Es decir, que la distancia entre A y B me dio 5. ¿Qué debemos probar ahorita? Debemos probar que la distancia, utilicemos aquí una subdivisión de tablero. Debemos probar ahora que la distancia entre B y C también nos debe dar 5. Si utilizamos la distancia entre B y C, podemos decir, si queremos,
que las componentes de B van a cambiar porque haría las veces de P1, es decir, que ahora las componentes de B serían X sub 1 y Y sub 1, y las componentes de C, que sería el punto 2, serían X sub 2 y Y sub 2. Entonces, reemplazando en la ecuación, tenemos que la raíz cuadrada de X sub 2, ¿quién es? 7, menos X sub 1, que en este caso sería 3, elevado al cuadrado, más Y sub 2, que en este caso sería 2, menos Y sub 1, que en este caso sería 5, y todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Tendríamos entonces que esto es igual a 7 menos 3 es 4, elevado al cuadrado es 16, más 2 menos 5 es menos 3, pero recordar que todo número elevado al cuadrado es positivo, menos 3 al cuadrado sería 9. Y tenemos que esto es igual a la raíz de 25, y miren que la raíz de 25 también es 5. De igual forma, debemos probar ahora que la distancia entre los puntos C y D debe darnos 5. Entonces, nuevamente tomamos como referencia que el punto B ya no está actuando en la solución del problema y que las coordenadas de C van a ser las veces de P1. Por lo tanto, decimos que este es X sub 1 y este es Y sub 1, y las coordenadas de D son X sub 2 y Y sub 2. Eso, dependiendo del punto que tomemos, le vamos dando el valor a las coordenadas. Entonces, de igual manera, como lo acabamos de hacer, vamos a utilizar la fórmula de la raíz cuadrada y decimos que X sub 2, en este caso es 4, menos X sub 1, en este caso es 7, elevado al cuadrado, más Y sub 2, que en este caso es menos 2, menos Y sub 1, que en este caso es 2, elevado al cuadrado. Esto sería igual a 4 menos 7 es menos 3 elevado al cuadrado es 9, más menos 2, miren que son de signos iguales, se suman y se deja el mismo signo, menos 4 elevado al cuadrado sería 16, y esto me da raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. De igual forma, vamos a demostrar que la distancia entre A y D, o D y A es lo mismo, nos va a dar también 5. Entonces ya podemos decir que D, miren que tiene las componentes X2, Y2, por lo tanto ahora las componentes de A son las que vamos a llamar X1 y Y1 nuevamente, ¿sí? X1 y Y1. Profe, y si tomamos las coordenadas como la distancia entre D y A, y decimos que las de A son X1 y Y1 y las de D, perdón, que las de D son X1 y Y1 y que las de A son X2 y Y2, el resultado va a ser el mismo. La distancia entre A y D es la misma que entre D y A. Entonces, reemplazando en esa fórmula, que ya nos debemos saber, tenemos que X sub 2 es 4, menos, ayúdenme ustedes, X sub 1 es 0, elevado al cuadrado, más rápido, Y sub 2 es menos 2, menos Y sub 1, que es 1, elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la raíz cuadrada de 4 menos 0 es 4, elevado al cuadrado es 16, más menos 2 menos 1 es menos 3, elevado al cuadrado es 9. Por lo tanto me da la raíz de 25 y la raíz de 25 es 5. ¿Qué probamos? Que la distancia de A hasta B es igual a la distancia de B a C, es igual a la distancia de C hasta D, y que eso es igual a la distancia entre A y B. Eso quiere decir que la figura que obtuvimos es un cuadrado. Espero que me hayan entendido, chicos. Nos vemos en una próxima clase. No se les olvide dar clic a suscribirse a mi canal y a la campanita para recibir todos los videos, las notificaciones de los videos. Chao, nos vemos en una próxima clase.